Hoy en Revista Poder nos acompaña Diana Rivera, directora de una importante fundación que ayuda a personas diagnosticadas con cáncer. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Gracias, Alejandra, por la invitación. Bueno, Diana, ¿cómo se llama la fundación y cómo surgió esta iniciativa? La Fundación Ellen Rigner de Casas es una organización que desde el año 2003 ayuda a mujeres, hombres, niños y niñas de escasos recursos que padecen cáncer, cubriendo ese gasto de bolsillo asociado al tratamiento para evitar que el paciente abandone y no pueda continuar su terapia oncológica. ¿Qué es la toxicidad financiera del cáncer y sobre todo cómo afecta a los familiares? Bueno, la toxicidad financiera del cáncer es un efecto adverso del tratamiento. Cuando tú hablas de cáncer y de pronto piensas en un tratamiento, muchas personas solamente se limitan a lo que son los efectos físicos para las personas. Pero la toxicidad financiera del cáncer es el efecto adverso que generan esos gastos de bolsillo, que genera el mismo tratamiento. Es decir, a ti te pueden cubrir la quimioterapia, la radioterapia, te cubren la cirugía. El sistema de salud te cubre la cita con los especialistas, te da las autorizaciones para los insumos médicos. Pero todos esos gastos ocultos que están en el tener que ir al tratamiento, el tener que gastar un tiempo para ir a hacer las autorizaciones, una serie de insumos no cubiertos por el sistema de salud, hacen que la economía de una familia falle y todo el círculo familiar esté enredado en algo que se llama la ruina económica también. Y es que las familias empiezan a perder más o menos el 30% de su capacidad adquisitiva y las que pierden un poquito más, pues ese paciente puede morir. En un 80% de los pacientes mueren en el primer año. ¿Qué tan frecuente es que un paciente abandone su tratamiento? El 50% de los pacientes con cáncer que son de escasos recursos abandona el tratamiento por cuenta de la ruina económica y de los efectos en el bolsillo. Y ese 50% de esos pacientes que quedaron haciendo su tratamiento durante un primer año, un 30% abandona. Y el resto, la gran mayoría, fallece. ¿Cuáles son esos gastos de bolsillo que de pronto no son tan visibles, pero que están ahí? Pues mira, lo primero es el gasto en transporte. Porque si tú no tienes el recurso para pagar ese vehículo y llegar al centro oncológico, pues es lo primero. El gasto en transporte, que cada vez lo vemos más alto por cuenta de la misma economía, de la gasolina, de las tarifas, y que la gran mayoría de los pacientes están en instituciones oncológicas que se ubican en grandes ciudades. Entonces, una persona que se encuentra, por ejemplo, en un municipio en Caldas, en Quindío, en el Huila, en el Tolima, en esos municipios no hay centros oncológicos. Sus instituciones los mandaron a el Instituto Nacional de Cancerología en el caso de Bogotá, o a oncólogos de Occidente en Caldas, Quindío y Risaralda, o de pronto en Antioquia al Hospital Pablo Tobón Uribe, o en Cali a la Fundación Valle del Lili, o al Hospital Internacional en Santander. Y estas personas que están o en El Socorro, o en Barrancas La Guajira, o en Fonseca, o en San Juan del Cesar, pues tienen que empezar a buscar ese recurso para poder llegar. Ese día llegaron a su tratamiento y ahí empezó a facturar. Si tuvieron la posibilidad de albergarse cerca al centro oncológico, pues van a tener un gasto pequeño de pronto en transporte ya dentro de la misma ciudad. Pero si están, por ejemplo, ubicados en la calle 170 y el centro oncológico queda en la calle Primera de cualquier ciudad, ese gasto también ya estando en la misma ciudad va sumando. Y eso es la primera barrera. Y la barrera más conocida en abandono de terapia oncológica es esa. Listo, ya tuviste el transporte. Pero te dijeron que te van a hacer una quimioterapia. Y una de las cosas es que tienes que estar bien alimentada. Lograste salir del pueblo, de la vereda, del barrio, con las moneditas contadas. No tuviste con qué comprarte un vaso de leche, una aguapanela, con qué comerte una galleta. Y tienes que llegar alimentada, porque si no, no te soportas la quimioterapia. Segundo gasto, la comida. Pero llegaste allá y te dijeron, sí, usted tiene que hacer un copago, ya sea de 5 pesos, de 7 pesos, de 2.000 pesos, de 20.000 pesos. No los tienes. Tercer gasto, el copago. Y saliste de la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, la cita con el médico. Necesito que usted compre una crema,
porque necesita ultrahidratar la piel. Necesito que usted compre unas medias especiales antiembólicas porque le vamos a hacer una cirugía. Necesito que usted llegue el día del tratamiento con crema dental, papel higiénico, cepillo de dientes, máquina de afeitar, toalla, pijama, pañales, por lo menos 4, una toalla para el cuerpo. Sigue sumando. Claro. Ya salió y se fue para la casa. Acuérdese que usted en su casa tiene que tener un termómetro porque se tiene que medir todo el día la temperatura. Sería muy bueno que usted tuviera un tensiómetro para ver cómo está la presión arterial. Pero es que su familiar no se puede levantar. Necesita que lo bañen en cama. Entonces tienes que comprarle el baño fácil. Y eso no te lo da la aseguradora. Y de pronto la persona tuvieron que hacerle una desarticulación, que es, no va a tener una pierna. Entonces necesita una silla de ruedas. El sistema no te da la silla de ruedas. O de pronto tuviste algo en un cáncer a nivel ocular. Te tienes que poner unos parches. Y el parche tampoco te lo da el sistema. Entonces esos insumos van sumando. Y así, cada cosa. Entonces, el cuidado, tuviste que ir a facturar, tuviste que ir a mirar la autorización, tienes que llamar. Y no tienes ni siquiera el minuto o el plan de datos para estar ahí pegado a después de que 4 horas un WhatsApp te responda. Pero ahí tuviste que estar pegado. Pero tienes un paquete que se te están acabando los datos y los minutos. Y ahí suma el otro gasto de bolsillo. Y de pronto necesitaste una pijama especial. Y te tienen que hacer un examen. Y para el examen tienes que tener una preparación con unas botellas de agua. Y la botella de agua también cuesta. Todo cuesta, Alejandra. Absolutamente todo eso que no te cubre el sistema, ese gasto invisible, es el que hace que esa economía de la persona, de la familia, de su círculo, empiece a recurrir a cosas tristísimas como el gota a gota y los préstamos ilegales. O hacer una rifa para que fulanita de tal, que es la prima de tal, pueda ir mañana a Bogotá a su tratamiento, o a Medellín, o a Cali, o a Bucaramanga. Y cosas tristísimas como es que el paciente falleció y se hace la rifa para poder traer a ese paciente fallecido y hacerle su sepultura. ¿De qué forma crees que ha impactado la crisis de salud en Colombia con este tipo de casos? La crisis de salud afecta en la medida en que no hay disponibilidad de medicamentos. Entonces, cuando tú todos los días a las 4 de la tarde te tienes que tomar un anticoagulante, porque si no vas a hacer de pronto un edema pulmonar por un trombo, que vale 180.000 pesos la caja, y fuiste a la farmacia y te dijeron, venga otro día porque no hay, pues todo empieza a afectar. Que todos los días te tienes que tomar una pastilla para la presión arterial, porque además de cáncer tienes hipertensión. Es gravísimo, porque lo que han mostrado los estudios es que hoy en día la economía de las familias se está aumentando el gasto en salud, en ese gasto de bolsillo, en un 50 y 60%, porque están teniendo que comprar medicamentos. Y más allá de eso también las autorizaciones, no hay oportunidad para una consulta. ¿Por qué? Porque la EPS tiene contrato con esta IPS, pero la IPS decidió que no vuelve a prestarle servicios porque no le han pagado. Y entonces tú, en la mitad, no puedes acceder a una consulta porque no hay contrato. Y el cáncer sigue avanzando y el tumor sigue creciendo. Entonces, la crisis ha sido terrible, terrible para las familias, para las personas y para todo lo que es la epidemiología de un país. ¿Qué tipo de ayudas reciben los pacientes y sus familias en esta fundación? La Fundación Helen Rignall de Casas tiene 3 proyectos. Un apoyo a pacientes y sobrevivientes, un apoyo a familias y cuidadores, y uno tercero que es fortalecimiento de condiciones institucionales para una atención humana y segura. Eso básicamente, ¿qué es? Al paciente lo apoyamos desde la confirmación diagnóstica hasta la parte del tratamiento y toda la parte de supervivencia, entregándole ese gasto de bolsillo que no cubre el sistema.
A las familias también, cubriendo desde lo que son el apoyo en transporte, el apoyo en bonos de alimentación y en la fase final de la vida del paciente con muchas veces el gasto funerario. Y en las instituciones oncológicas, pues hemos dado una serie de mejoramientos de infraestructura, como construir salas de paz para que las familias puedan esperar a sus pacientes fallecidos durante el trámite de cuando la persona fallece. Hemos construido y remodelado centrales de urgencias oncológicas, hemos remodelado salas de espera, toda la parte de hospitalización. Entonces, damos desde subsidio de transporte, alojamiento, toda la parte de albergues, damos bonos de alimentación, cubrimos copagos para algunos servicios, entregamos insumos médicos que el sistema no ha cubierto, algunos elementos de aseo, de vestuario, y hacemos un recorrido por los cuartos de las instituciones con las cuales tenemos alianza, mirando si ese paciente tiene los pañales, la crema dental, el cepillo de dientes, porque son pacientes todos de régimen subsidiado de salud, que se encuentran en vulnerabilidad económica y en situación de pobreza extrema y que no tienen esos recursos. Entonces hacemos todo ese recorrido y vamos desde aseo, como te dije, hasta funerales. ¿Cuáles han sido esos resultados concretos que ha podido tener la Fundación con este tipo de ayuda económica? Pues la Fundación desde el año 2003 hasta el día de hoy ha apoyado alrededor de 300.000 pacientes con una entrega de 1 millón de ayudas. Nosotros no prometemos vida porque es algo que no depende de nosotros. La parte de la calidad de vida del paciente y de cómo responde a un tratamiento ya es una parte más individualizada porque cada paciente es diferente, pero podemos por lo menos darle que durante el día en que dijeron ese paciente necesita la ayuda, la Fundación se la entregó y tuvo dignidad y calidad de vida y pudo ir y volver a su tratamiento. Nosotros no identificamos pacientes. No tenemos captación activa de pacientes, todo se hace a través de los centros de trabajo social, de los centros en los cuales tenemos presencia y de los 6 albergues. Entonces, nosotros, si nos escriben, no vamos a entregarle ayuda al paciente porque para eso tenemos de aliados los trabajadores sociales que con una cantidad de herramientas identifican si ese paciente necesita la ayuda, igual a los encargados de los albergues, pero nuestras principales cifras son eso, 300.000 pacientes, 1 millón de ayudas en todo tipo de cáncer, de todas las edades y de régimen subsidiado. ¿Qué papel pueden desempeñar las empresas o las personas en Convicción Ayudas en la Fundación? Pues nosotros tenemos un programa de voluntariado corporativo y de alianzas corporativas, donde estamos invitando a las empresas a que a través de los equipos de talento humano sensibilicen a sus empleados para que se vuelvan donantes recurrentes de la fundación y que la empresa haga también una donación. Entonces, tú tienes la empresa X que a través del equipo decide que por cada uno de sus donantes va a doblar la donación y con eso, además de tener una serie de beneficios tributarios, porque nosotros como fundación somos legalmente constituidos y pertenecemos al régimen tributario especial, pues se muestran como una empresa responsable, como una empresa que está sensibilizada y porque Alejandra, hoy una de cada 2 familias tiene a alguien con cáncer o conoce a alguien con cáncer, pero en el año 2030 en cada familia va a haber alguien con cáncer. Entonces es también una sensibilización respecto a una enfermedad que no es ajena y es una enfermedad que a todos en un mayor o un menor grado nos afecta. Entonces, estas empresas, además de tener el programa de donantes, también pueden adquirir unos productos que nosotros hemos diseñado para clientes corporativos, donde son productos ecoamigables, donde participan adolescentes con cáncer, adultos mayores en recaída de su enfermedad, mujeres cabeza de hogar, y estos productos ellos se los pueden dar a sus clientes y aliados o incluso pueden comercializarlos. Para finalizar, ¿cuál es ese mensaje que le enviarías a las personas que hoy son diagnosticadas con cáncer? Pues lo primero es que el cáncer es un viaje, que cada quien lo vive de una manera diferente. Acá no hay ganadores y no hay perdedores. Acá no hay luchas ni hay batallas. Es un proceso en la vida que por X o Y circunstancia les tocó vivir. Entonces me diagnosticaron, pero es que claro, es que yo durante tantos años me expuse a este riesgo, es que yo hice esto y esto. ¿Ya para qué? No se sientan culpables. Ahora lo que hay que hacer es afrontar una situación, hacer su tratamiento
y estar en paz. Cuando tú estás en paz, haces tu tratamiento y buscas irradiar ese amor y esa tranquilidad, de pronto tienes unos buenos resultados. Nadie tiene la vida garantizada, pero la tranquilidad de pronto le da un segundito más. Muchísimas gracias, Diana, por este espacio muy importante. No, gracias a ti, Alejandra.